Vamos a comenzar la clase de conservación. Vamos a hacer un repaso de todo lo que es conservación. Primero vamos a ir viendo los factores que afectan al granel en la conservación y los factores principales que yo quiero tener en el grano. El grano siempre lo quiero tener sano, o sea, el grano íntegro, sin daño, sin que esté fisurado, sin que esté partido, que tenga el tegumento o el pericarpio sano, sin ninguna fisura. Esto me va a evitar que el grano respire más y además que respire, también que sea atacado ya sea por insecto o microorganismo, ya que tanto el tegumento como el pericarpio son las primeras capas de defensa. Que esté seco. El grano, si está seco, va a favorecer la conservación, ya que va a respirar menos. También va a favorecer que los insectos y los microorganismos no puedan usarlo como sustrato, o sea que no se puedan alimentar de él, o si se alimenta que no tenga la suficiente agua, por lo tanto no sea un ambiente favorable a su crecimiento, que esté limpio, libre de impureza, ya que las malezas, la suciedad, gana humedad mucho más rápido que el grano, lo cual trae aparejado que también esta maleza, esta materia extraña que saben estar con el grano, son buenos cultivos para lo que es los microorganismos, más que nada los hongos. Tiene gran carga microbiana de hongo, por lo tanto, al ganar humedad, favorecen el crecimiento de los hongos y también tenemos un problema cuando produce la segregación del grano. Esta maleza me van a facilitar, también le van a servir de refugio a los insectos, libre de plaga, o sea, libre de insectos y temperaturas bajas para disminuir el ritmo de crecimiento de los insectos y también el ritmo respiratorio o la intensidad de respiración de los granos. Eso es lo fundamental porque quiero conservar el grano. Bueno, acá viene, no, mira, acá estamos. Este cuadrito nos resumen todos los factores. Yo se los voy a ir describiendo uno por uno. Espero no. Bueno, acá están todos los factores. Vamos a ir viendo los apuntes y lo vamos describiendo a medida que voy pasando los apuntes para no olvidarme ninguno por las dudas. Dentro de los factores tenemos físicos, químico y biológico, tanto del medio como de los granos, que ahora vamos a ir desarrollando a medida que vamos a ir avanzando en la materia. Vamos por la unidad 2, que serían variables físicas del medio, o sea, todo lo que lo rodea al grano y está relacionado físicamente. Temperatura y humedad son las dos principales variables. Vamos a ver que todo, realmente el grano de acá hasta que terminemos de hacer el resumen, siempre están relacionados con la variable temperatura y humedad. Y acuérdense en que la conservación no lo podemos ver como casos aislados, muchas veces son cadenas de sucesos. Vamos a intentar ver o definir cada una de ellas. Temperatura, lo que se busca con la temperatura del grano, siempre de lo posible que sea lo más baja posible. Mientras menor es la temperatura, mejor. Temperatura óptima de conservación, 15 grados centígrados o menor, ya que con 15 grados centígrados evito el crecimiento de insectos y de muchos microorganismos. Por arriba de los 25 grados estaría favoreciendo el crecimiento de insectos y de microorganismos. Acá tenemos algunas temperaturas. Siempre tenemos que evitar las temperaturas más vale superiores a 30 grados centígrados, 35. Siempre esas temperaturas tendrán que ser que sean más bajas. Fíjense, 5 grados sería lo ideal. En una zona de invierno, los ácaros comienzan a inactivarse. Además, el grano baja su ritmo respiratorio. 15 grados, los insectos comienzan a inactivarse. De 26 a 30 grados, la temperatura máxima de desarrollo del insecto, o sea que la temperatura óptima de ataque de insectos. Los insectos son animales, son de verano.
siempre hay una pregunta muy concisa que preguntan cuál es la temperatura y humedad de los insectos. Van a ver que tienen 5 grados, 15 grados, 20 grados y de 25 a 35 grados. Chicos, los insectos son de verano, las temperaturas son entre 25 y 35 grados. Relaciónenlo con eso cuando mucho. Es la temperatura óptima de ataque de insecto entre 25 y 30 grados centígrados. Entre 32 y 35 incrementa el proceso de respiración y además ahí ya empezamos a tener otros problemas. También es la temperatura óptima del ataque de hongos. Por lo tanto, si tenemos esa temperatura y algo de humedad, no van a empezar a crecer los hongos, vamos a tener problemas con los hongos. Arriba de los 40 grados empieza a perder capacidad germinativa, muy importante en la cebada cervecera y muy importante en el grano que yo quiero como semilla. Y por arriba de los 55 grados centígrados se empiezan a arder, o sea, a fermentar, podrir y también a quemarse. ¿Estamos con la temperatura? No hay Sí, mucho sí. más que hablar. Bueno, después tenemos la humedad, muy parecido a lo anterior. Acá lo importante de la humedad va a ser la humedad relativa, que es la humedad que contiene el aire, la humedad atmosférica. Eh, lo que tengo que tener en cuenta de la humedad atmosférica, chicos, no voy a entrar en detalle, es que tiene que ser siempre menor la humedad relativa, tiene que ser menor o igual al 70%. Si es mayor al 70% esa humedad relativa, va a hacer que el grano gane humedad. Por lo tanto, voy a estar humedeciendo mi grano. Y por encima de los 80 grados, del 80% de humedad relativa, estoy favoreciendo el crecimiento de los hongos. Los hongos, el principal factor de crecimiento, ya lo vamos a ver más adelante, va a ser la humedad, para que tengan en cuenta. Eso es lo más importante de la humedad, chicos. Esto de humedad relativa, léanlo, no se lo memoricen ni nada por el estilo, pero por lo menos para que tengan un vistazo de la humedad. Y este es el dato más importante que tienen que saber. Siempre el grano tiene que estar debajo de los 70% de humedad relativa. Bueno, acá tienen los instrumentos para medir humedad. Bueno, el gachito. Bueno, acá vamos a las condiciones de cosecha y manipuleo de los granos. Esto sí, importante. Cosecha. ¿Por qué es importante? Porque dentro de lo que es variables ambientales es lo único que podemos controlar nosotros. Es las condiciones de cosecha, el manipuleo y el acondicionamiento de los granos. Si yo tengo una cosecha, si el grano está verde o húmedo, vamos a poner que esté húmedo, no que esté verde, todo grano húmedo voy a tener problema con microorganismos en el almacenamiento. Si el grano, por ejemplo, el girasol, y suele estar verde todavía la planta, voy a tener problema para cosecharlo, ya que el capítulo del girasol, o sea, la torta de girasol, va a costar arrancarse de la planta. Pero lo importante es que si se cosecha húmedo, voy a tener problema con microorganismos. Porque es una pregunta que saben hacer. Con humedad voy a tener problema con alta humedad voy a tener problema con la cosecha. Y con baja humedad también voy a tener problema, más que nada problema de quiebre. Se me van a empezar a quebrar o a fisurar los granos. En la cosecha, lo que debemos evitar es el daño mecánico a los granos. Un daño mecánico a los granos muy común es cuando provoco el quebrado. ¿Cuándo provoco el quebrado? Cuando la luz del cilindro y el cóncavo es insuficiente. También esto se llama mal regulación del sistema de trilla. La trilla es en el momento de la cosecha que hago efectivo el desprendimiento del grano de la planta. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí, Bueno, se entiende. porque es pregunta de examen esta, chico. ¿Cuándo ocurre el grano quebrado?
le pueden poner cualquier grano. Siempre el grano quebrado va a ser lo mismo. Insuficiente luz entre el cilindro y el cóncavo o mala regulación del sistema de trilla. Después, ¿qué pasa? Tenemos acá otro, velocidad del cilindro. La velocidad del cilindro, cuando mucho, también me produce granos quebrados, para tenerlo en cuenta. Nunca lo preguntaron, pero eso vendría a ser parte de la mala regulación del sistema de trilla, alta velocidad en el cilindro. Velocidad de corte, esto más que nada, y velocidad del molinete, no me producen granos quebrados, sino que me produce pérdida en cosecha. O sea que el grano caiga al suelo y que no sea trillado. Eso es lo que me produce el problema de la velocidad de corte y la velocidad de molinete. Las dos primeras están relacionadas con la regulación del sistema de trilla y a donde me produce el quebrado. Importante porque lo saben preguntar. No llega al embocador. ¿Cómo? No llega al embocador con el molinete fuerte. Claro, exactamente, voltea la planta o le pega y cae directamente el grano al suelo. No, no llega a entrar adentro de la cosechadora, digamos, el embocador. Bueno, manipuleo. Todo lo que es manipuleo tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo vieron parte ayer en recibo y almacenamiento. Los tornillos helicoidales, las roscas sin finos, tornillos helicoidales, son los que más daños producen a los granos, pero a su vez son los más económicos. Normalmente se utilizan para distancias cortas. Después tenemos los sistemas de Redler o a cadena. Es un daño intermedio, igual que el costo de instalación también es intermedio. Consumen poca electricidad y causan menos daño que el tornillo o rosca sin fin, pero más daño que una cinta transportadora. La cinta y son de distancia media. Las cintas transportadoras son las que menos daño causan al grano, son para transportar larga distancia, pero de alto costo. Esas serían las tres diferencias entre lo que es sistema de acarreo, que eso está bien definido en lo que es la parte de recibo, ¿no? Bueno, tenemos los ángulos, esto se lo pueden tomar, chicos, tanto en conservación como en recibo. Los ángulos de caída máxima son 35 para grano seco, excepto girasol y arroz, 45 para grano húmedo y girasol y arroz seco, y 60 grados para girasol y arroz húmedo. Acá faltaría el arroz, pero más o menos serían lo mismo que el girasol. Esos serían los ángulos de caída de los granos. O ángulo de reposo también más o menos sería lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y el acondicionamiento que hace Sí. referencia a cómo voy a acondicionar el grano para guardarlo. Acuérdense en que lo tengo que secar, y en el caso que venga húmedo, ¿no? El secado tiene que ser moderado, no puede ser un secado brusco, ya que un secado a alta temperatura puede causar daño en el almidón, en el caso del maíz, y endurecimiento de proteínas, por lo tanto ese maíz no va a ser nutritivo y va a tener menos calidad de almidón. Y en el caso de la soja y del girasol, puedo bajar la calidad de los ácidos grasos, de la materia grasa, así también como de proteínas y otros compuestos que tengan los granos. Porque saben preguntar qué pasa si hago un secado brusco. Cualquier secado brusco, sea el grano que sea, me baja la calidad nutricional. En el trigo, lo vamos a ver mañana, en producción y cultivo, en el trigo me baja la calidad del almidón y la calidad de las proteínas. El gluten, si lo seco muy brusco, un secado brusco al trigo, lo que voy a provocar es que el gluten ese no me ligue, o sea que no tenga propiedades panadera el trigo. ¿Estamos ahí con el acondicionamiento?
Bueno, vamos acá, vamos a seguir los otros factores. Factores físicos de los granos. Porosidad de los granos. La porosidad son los espacios libres intergranales que quedan en el silo. Por ejemplo, voy a hacer algo más chico, ¿no? Voy a usar un vaso como referencia y si lo lleno de pelotitas, van a ver ustedes que me quedan espacios sin llenar. Todo este espacio acá que me queda sin llenar, que sería el espacio intergranal, sería lo que denominamos porosidad. Esa porosidad normalmente en los granos varía entre el 30 y el 40%, dependiendo de los granos. Mientras el grano sea más redondo y más grande, mayor porosidad. El grano, mientras más chato y más chico, menor porosidad. ¿Se entiende lo de la porosidad? ¿Lo puede repetir? Sí. El grano, mientras más grande y redondo sea, mejor porosidad va a tener. Mientras más chiquito y más cuadrado, más rectangular sea el grano, menor va a ser esa porosidad. Sí, sí. Bueno, y la porosidad esta es afectada por, bueno, tamaño, forma, característica de superficie del grano, cantidad y tipo de materia extraña e impureza, porque si tengo materia extraña muy chiquita, se me va a acomodar fácilmente entre esa porosidad y me va a tapar todo lo que sea la porosidad. Y después tenemos otros problemas que es la compactación. Ese grano, imagínense que ustedes tienen un silo y tenemos el grano acá. Y a los 2 meses voy, no saqué nada y tengo esta montaña de grano. ¿Qué pasó? El grano se compactó por el mismo peso, el grano se va aplastando, por así decirlo, ¿no? Se va acomodando y se va achicando, esa porosidad va a ser disminuida por el fenómeno de compactación de los granos. Mucho depende de la humedad, el tiempo y el peso mismo de los granos, pero es algo normal y común. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora después cuando veamos segregación, vamos a ver la importancia de la porosidad ahí y de la compactación. Bueno, esto es una formulita para medir porosidad, no es necesario que la sepan, chicos, ni peso específico, nada de eso. Fluidez. Muy importante tener el concepto de fluidez. Si no lo entienden, chicos, me preguntan. La fluidez es cuando el grano se empieza a comportar como un fluido y empieza a correr uno sobre otro. Si yo agarro grano, perdón, perdí el puntero del mouse. Si yo tengo grano, pongámosle que tengo girasol en una jarra y lo dejo caer en una superficie, el girasol me va a hacer esta montaña, ¿no? Va a quedar medio puntiagudo. En cambio, si yo tengo sorgo, el sorgo va a ser esta montaña. ¿Se me va a desparramar? No, más. ¿Se entiende hasta ahí el concepto? ¿Puedes Girasol, repetir, por favor? bueno, Repetilo. sí. La fluidez es cuando el grano empieza a correr uno sobre otro y se empieza a comportar como líquido, ¿no? Ese comportamiento, todo grano tiene un ángulo de reposo normal al grano, que el ángulo de reposo se ve afectado por el tamaño, la forma, la rugosidad del grano y la humedad. Si por ejemplo yo tengo girasol, que es uno de los granos más desuniforme y más rugoso que hay, en una jarra y lo tiro en una superficie, en una mesa, me va a formar una montaña, más vale picuda, alta, de girasol. En cambio, si tengo sorgo y la tiro sobre la mesa, me va a formar una montaña bajita. ¿Cierto? Sí. Bueno, el ángulo que formen con la mesa, este ángulo acá, es conocido como el ángulo de reposo.
Ah, y está relacionado a la fluidez. ¿Se entiende? Este ángulo es mayor y este ángulo es menor. Este ronda los 30 grados y este ronda los 45 grados. Por lo tanto, yo puedo decir que a mayor ángulo de reposo, menor es la fluidez. ¿Por qué? Porque me va a tender a ser una montaña más alta, va a ser menos fluido, no va a correr tan rápido el grano uno contra otro, ¿cierto? Y a menor ángulo de reposo, o sea que queda bien bajito, va a ser mayor la fluidez. ¿Se entiende ese concepto? sí, escúchame, entonces para trigo y maíz sería como el sorgo, si vamos al caso. O depende de la humedad también. Depende mucho de la humedad, pero más o menos rondan todo lo mismo, rondan más o menos 30, 35 grados, 30, 35 seco, 40, 45 húmedo y más de 40, eso para los granos comunes, ¿no? Pero por ejemplo, hay una pregunta, chicos, que le hacen, que te preguntan, el grado de reposo para un trigo con 18% de humedad, ¿es igual a 30%, menor a 30% o mayor a 30%? El trigo con 18% de humedad, ¿cómo está? Está medio ¿Seco o húmedo. húmedo? Húmedo. Húmedo, por lo tanto, ¿va a ser mayor o menor a 30? Ser mayor. Mayor. Por eso, Hasta porque ahí lo preguntan entendí. algo así, chico. Dice, profe, Ahora pero lo eso no entendí. lo tenemos, no me lo acuerdo. Es una pregunta de lógica, es un cereal que Sí, está húmedo, por lo tanto el ángulo de reposo va a ser mayor a 30 grados centígrados, 35. está, Perdón, 30 grados centígrados no, 35 grados. está. No son preguntas medias lógicas por ahí y se traban. Por eso se lo aclaro en este momento. Lean la pregunta y relaciónenlo en si está húmedo o está seco el grano. Y fíjense, si está seco, va a ser en 35, 30 o menor. Si es más Si de está eso, húmedo es mayor. es mayor, a Perfecto. 30. Listo. Listo. ¿Entendieron, chicos, más o menos cómo es la fluidez, el concepto de fluidez? Sí, se me había quedado Sí, con esa sí. pregunta. Sí. Sí, Bueno, entendimos. bueno. Y ahora se la complico un poquito. Porque preguntan por ahí la velocidad de choque. Si mayor es el ángulo de reposo, o sea que menor es la fluidez, el grano va a quedar trabado uno con el otro. Por lo tanto, mi velocidad de choque va a ser menor, porque lo saben preguntar a eso. Y si el ángulo de reposo es chico, mayor mi fluidez, o sea que el grano corre uno arriba del otro rápidamente, va a ser mayor la velocidad de choque. Por la duda, a esto se lo aclaro porque lo saben preguntar. ¿Se entendió? A mayor fluidez, mayor velocidad. A menor fluidez, menor velocidad de choque. Y con los ángulos de Amperes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, segregación. La segregación es un fenómeno muy común que ocurre en los silos cuando estoy llenándolo. Normalmente cuando lleno el silo, todo el material pesado de peso específico mayor, para ser así, de una mayor densidad, queda en el medio, por ejemplo, como los quebrados. El quebrado, a ser chiquito, tener buen peso, normalmente cae recto y queda siempre en el medio. Y el material más liviano se va segregando, o sea, se va separando hacia los costados. Siempre el material más liviano va a quedar en los costados, que va a ser materia extraña, glumas, por ejemplo, pedazo de rama o granos dañados, me van a quedar en los costados. Este material liviano, que puede ser materia extraña, lo que hace, me tapa la porosidad, porque normalmente es material de menor tamaño y se va acomodando dentro del grano tapándome la porosidad del grano. ¿Qué pasa con este material liviano que me tapa la porosidad? Me va a facilitar el crecimiento de hongo, el crecimiento de insectos, dándole refugio, me va a dificultar la aireación,
me va a dificultar una fumigación, en todo caso para el tratamiento de insectos, o sea que es algo que yo no quiero, es que mi grano me quede segregado. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora sí. Bárbaro. Eso era lo que no había quedado con la segregación. Normalmente, para evitar este proceso de segregación, se le ponen unos desparramadores de grano, que se cuelga, el grano cae, pega acá y me lo va desparramando hacia el costado del silo. Y después está el descorazonado, que el descorazonado normalmente se hace una vez que yo tengo el grano lleno, vacío un poco el silo para descorazonar, o sea, romper el copete, que se me baje y emparejar la altura. Eso también se hace normalmente para facilitar la aireación y evitar un poco la segregación de la materia. Acá tenemos sorción, es cómo interactúan los gases con el grano. Tenemos absorción de gas, que el gas penetra la estructura del grano, o sea, yo tengo el granito, un maíz, y el gas entra directamente adentro del grano, pero no interactúa químicamente, sino que queda dentro de la estructura. Y la absorción, que el gas queda retenido en la superficie del grano. Estos dos fenómenos, adsorción y absorción, son reversibles. ¿Cómo los revierto? Aplicándole temperatura o con aireación, puedo eliminar ese gas, esos dos tipos de gases de sorción, tanto sea como la absorción y la absorción. Y después tengo un tipo de sorción que es irreversible, que es la sorción química. Un clásico ejemplo de la sorción química es la respiración. Entra oxígeno y se libera dióxido de carbono, agua y calor. Y este efecto es irreversible. Acuérdense en que la respiración, pregunta de examen, libera dióxido de carbono, agua y calor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Se sí. entendió? Sí. Bueno, y después tenemos propiedades termofísicas, que es cómo se va diluyendo el calor dentro del grano, va diluyendo, no, realmente cómo va a actuar las temperaturas dentro del grano y cómo va a actuar esa movilidad térmica por difusión. Acá tenemos conductividad. La conductividad es la capacidad para transferir el calor o propagar el calor. Vamos a un claro ejemplo que la conductividad térmica es excelente e ideal es en el caso de del agua. Yo tengo agua caliente y le echo agua fría, me queda agua tibia directamente. No me queda separada agua caliente por un lado y agua fría por otro, sino que se me mezcla y me queda agua tibia. Eso es una buena propagación del calor. En el caso de los granos, esa propagación del calor es muy mala. Si yo tengo grano frío, tengo dentro un silo, grano frío, le pongo arriba granos calientes, y arriba vuelvo a ponerle grano frío, me queda por capa, me va a quedar grano frío, grano caliente y grano frío. No se me va a mezclar. ¿Por qué? Porque el grano no tiene buena conductividad térmica. Al contrario, es muy mal conductor del calor el grano. Normalmente esa propagación de calor no existe y se propaga muy lentamente. ¿Se entendió ahí la conductividad térmica? Me queda la difusidad térmica, que es cómo va cambiando la temperatura del grano a medida que va cambiando la temperatura ambiental. Como dijimos, es muy mal conductor, por lo tanto, esa temperatura ambiental también sabe ser muy mala para que se difunda dentro del grano. Por ejemplo, si una pared se empieza a calentar, una pared del silo, el grano que está continuamente
a la pared, se va a empezar a calentar, pero no tan rápido como se calienta la pared, y esa temperatura va a ir migrando hacia adentro del silo, pero con diferencia a veces hasta de días y nunca con la misma intensidad. Más o menos se entiende. Y vamos con la conductividad húmeda, que es muy importante esto acá, que es cómo se mueve la humedad. Tenemos dos tipos de conductividad muy importantes que saben preguntar. Una es en el invierno y otra es en el verano. En el invierno las paredes están frías, por lo tanto las temperaturas cercanas a las paredes empiezan a disminuir. El aire frío es más caliente que el aire frío es más pesado que el aire caliente, y este va a descender. Por lo tanto, el aire caliente central del grano va a tender a subir. Y cuando sube este aire caliente, va arrastrando humedad. Sale del grano, choca contra la chapa fría del techo, se condensa el agua y gotea, provocándome lo que se denomina el copete brotado o deterioro superior de los granos. ¿Quedó claro, chico? Sí, hay una pregunta, por eso quiero que quede claro. Cuando el aire es frío, cuando el aire es frío afuera, el daño es superior. Y cuando el aire es caliente por fuera, el daño es inferior. En la pregunta dice en invierno y en verano. No sé realmente cómo. Sé que hay una pregunta así. No me acuerdo si era en invierno o en verano. Te dice, creo que si es en invierno el daño ocurre en la parte superior del copete, verdadero o falso, y creo que hay en otro cuestionario te pregunta si es en verano el daño es inferior o superior, verdadero o falso. No me acuerdo bien las preguntas que hay para tomar, que toman ellos, porque te preguntan, creo que las dos formas te preguntan. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguien que me preguntaba en el chat. Variables químicas. Tenemos las variables químicas de los granos. No han preguntado mucho, chicos, de esto. Las variables químicas de los granos, proteínas, carbohidrato y lípido. Dependiendo de la cantidad de cada uno, tiene que ser diferente composición. Digamos, proteínas. Los granos que tienen proteínas normalmente son las leguminosas, que tienen arriba del 50%. Los cereales tienen entre el 8 y el 14%. Carbohidrato, los cereales tienen arriba del 50%, los demás tienen poco cantidad de carbohidrato, entre el 20 y 25%, y lípidos, los cereales tienen alrededor del 5% o menos de lípido, la oleaginosa tienen arriba del 30% de lípido y la leguminosa rondan el 20%. Eso más o menos son las variables químicas, no han preguntado mucho de eso. Bueno, composición del medio, la composición atmosférica, eso sí es importante, ya porque preguntan mucho almacenamiento de grano en silo bolsa. Más que nada preguntan acá cuándo se alcanza el equilibrio. Normalmente el silo bolsa es un silo hermético. ¿Qué quiere decir hermético? Que no puede ingresar ni salir nada de aire de adentro hacia afuera. Yo el silo lo tengo lleno de grano. Cuando lo envasé a este silo tenía una determinada cantidad de oxígeno, una determinada cantidad de dióxido de carbono y una cantidad determinada de nitrógeno. A medida que va pasando el tiempo, el grano respira, por lo tanto me baja esa cantidad de oxígeno, me aumenta la cantidad de dióxido de carbono
y no estoy muy de acuerdo, pero ellos lo toman así, que también me aumentan la cantidad de nitrógeno. Si lo tomo en relación del oxígeno, sí, la cantidad de nitrógeno también aumenta. Ahí es cuando se crea el equilibrio. Cuando baja la cantidad de oxígeno, aumenta la de dióxido de carbono y aumenta la de nitrógeno. Esta disminución de oxígeno evita el crecimiento de las plagas, de los insectos y de microorganismos, y al aumentar el dióxido de carbono también inhibe el crecimiento de las plagas y microorganismos. En un silo bolsa, normalmente los silobolsas son herméticos, no intercambian gases. Por lo tanto, yo cuando lleno el silobolsa tengo una determinada cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, que son los gases normales de la atmósfera. A medida que va transcurriendo el tiempo, el grano, a través de la respiración, me toma el oxígeno y me lo convierte en dióxido de carbono, más agua, más calor. Esa sería la respiración. Por lo tanto, el silobolsa, a ser hermético y no tener intercambio de gases, la cantidad de oxígeno con el tiempo por el proceso de respiración del grano me va a disminuir, me va a aumentar la de dióxido de carbono, ya que es un producto directo de la respiración, y la del nitrógeno en relación a la del oxígeno también me va a aumentar la concentración. Y ahí es cuando llego a un equilibrio, ya que el grano, al aumentar la cantidad de dióxido de carbono y disminuir la de oxígeno, también disminuye su respiración y tiende a mantener estable estas concentraciones de gases. ¿Se entendió? Ahora sí, gracias. Bueno. ¿Pregunta, duda de esto acá, chicos? ¿Ninguna? Bien. Dicen que tampoco es conveniente que se quede sin oxígeno el silo bolsa. Claro, no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Normalmente el mismo grano inhibe la respiración, llega a un determinado bajo concentración de oxígeno, ya que tanto los granos como muchos microorganismos, especialmente la levadura, son anaerobio facultativo. Empiezan a hacer un proceso de fermentación. Cuando estamos en el proceso de fermentación o en el proceso de anaerobiosis, que ocurre cuando no tengo oxígeno, el grano en la respiración va a empezar a consumir dióxido de carbono y me va a empezar a destilar etanol, que es un alcohol, más agua, más calor. O sea, hace un proceso de anaerobiosis, se me fermenta. Acuérdense que todo proceso de fermentación libera alcohol. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Bueno, eso sería el proceso de fermentación. Que es normal, que cuando vos abrís un silo bolsa por ahí te voltee el olor a alcohol, a fermentado. ¿Por qué? Porque fue deficiente el almacenamiento de este grano. Entonces se le hacen agujeros a los hilos bolsa para que también entre un poco de oxígeno. Se le podría hacer algún agujero también para cambiar el aire y aumentar la cantidad de oxígeno. Pero ¿qué trae aparejado? Que si yo aumento la cantidad de oxígeno, normalmente también estoy aumentando la cantidad de insectos. Estoy Claro, favoreciendo el hay un crecimiento. control, digamos, Claro, claro, se hace un control con los sensores. claro, normalmente se hace un control con sensores de dióxido de carbono hoy en día y se va controlando el silo bolsa con eso. Ya que el silo bolsa no podemos medirlo por temperatura, ya que hacer un, un tipo de almacenamiento fino y alargado, digamos, varía mucho la temperatura del grano con la del ambiente. Por lo tanto, la temperatura no es una buena medida de cómo se encuentra el grano. Sí, el dióxido de carbono es una excelente medida. Si nosotros podemos hacer una medición de dióxido de carbono, sería lo ideal. Hoy hay en día sensores de dióxido de carbono satelitales que directamente vos podés estar
a 200 kilómetros de tu silobolsa y saber en qué condición se encuentra constantemente. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Profe, y después los focos de humedad, Sí. ¿Cómo me doy cuenta del foco de humedad? los focos de humedad sí, son igual que los silos comunes. Sí, exactamente. Empiezan a crear humedad, empiezan a fermentarse el grano por alta humedad porque empieza a respirar más, empiezan a arder, a podrir, a calentar. Y eso también el dióxido de carbono lo mide mejor porque me está midiendo cuando el grano está respirando mucho, ya que quiere decir que se está empezando a humedecer, me salta el sensor de dióxido de carbono, no así tanto el de temperatura. Los focos, sí, los focos de humedad, tanto en silo bolsa como en silos comunes, son exactamente igual, causan el mismo daño. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, no. Bueno, chicos, así seguimos llegamos a ver algún examen. Variable biológica del grano. La variable biológica del grano tenemos dos. Los productores, bueno, siempre en lo que es el reino de la vida, siempre va a haber productores, que son los que se alimentan, en este caso serían nuestros granos, los productores, los consumidores, que son los que se alimentan de esos productores, en este caso pueden ser insectos, roedores y pájaros y aves, son los consumidores, y tenemos los descomponedores, que en nuestro caso serían los hongos, que son los más peligrosos, y luego tengo las bacterias. Eso sería así como vamos a descomponer los diferentes tipos de factores ambientales, biológicos de los granos. Los insectos. Dentro de los insectos tenemos que tener en cuenta que el insecto tiene una vida adulta, pasa por huevo, luego por larva y pupa. A donde más daño causa el grano en el estadio de larva, ya que la larva consume el grano tanto sea que éste esté dañado o esté íntegro. Digamos, en ese problema el insecto no tiene, de la larva no tiene definición si puede consumir tanto grano sano como grano quebrado. En el adulto, hay algunos adultos que solo pueden consumir el grano si está quebrado. Esos serían consumidores secundarios. Y tenemos consumidores primarios o infestación primaria, que son los que nos pueden romper nuestro grano estando sano. Ahora lo vamos a ver. Eso es importante tener en cuenta de los insectos. Bueno, la conformación de insectos. Después acá tenemos los lepidópteros o coleópteros. Los lepidópteros, chicos, son todos los tipos mariposa o polilla. Digamos, un cuerpo, un tórax, un abdomen, un tórax con las 6 patas, la cabeza y 2 pares de alas membranosas, o sea que pueden volar. Todos los lepidópteros pueden volar. Polilla, palomita, mariposa, todo eso. Y los coleópteros, la conformación es igual, nada más que tiene 2 pares de alas coriácea, o sea que tienen como tienen un caparazón, como el caso de la chinche verde, y lo que más nos importa a nosotros, gorgojo, carcomas, taladrillo, y por debajo de esas alas pueden tener o no tener alas membranosas, por lo tanto pueden volar o no, dependiendo si tienen ese par de alas membranosas. Esos son los coleópteros, para que vean la diferencia entre los dos. Descripción. Bueno, acá tienen la descripción, chicos, de todos los insectos. No es necesario que la sepan. Lo único que se tiene que saber de todo esto es esto acá. El tipo de infestación que causan. Además que los gorgojos
ponen huevo dentro del grano, especialmente el gorgojo del arroz, y es difícil su control de plaga, ya que los huevos lo ponen dentro del grano. Eso para que lo tengan en cuenta porque hacen una pregunta así. ¿Cuál es el insecto que pone el huevo dentro del grano? Gorgojo del arroz. Si no está gorgojo del arroz, marquen cualquier gorgojo. ¿Estamos? Y lo más importante que tienen que saber es tipo de infestación porque saben hacer preguntas. Infestación primaria. Lo de infestación primaria se lo resumo en gorgojo, taladrillo, brucho y palomita de los cereales. Esos son lo de infestación primaria. Gorgojo, taladrillo, palomita de los cereales y brucho. Esos 4 tipos de insectos son de infestación primaria. Y lo de infestación secundaria, o sea que no pueden romper el grano en su vida adulta, sino que necesita que el grano ya tenga una fisura o esté quebrado o haya sido atacado por alguno de los insectos anteriores para poder alimentarse. Lo de infestación secundaria normalmente son carcomas, tribolio, polilla de la harina, polilla de la fruta seca, polilla de cualquier subproducto que haya, o gusano oscuro de la harina. Pero gusano oscuro no. ¿Estamos hasta ahí? Lo que se tienen que acordar ustedes, Entonces ¿cuáles el son? gusano oscuro no entra. Nunca lo preguntaron. Sí, Por está la duda, claro. ténganlo ahí. Nunca lo preguntaron. Y tampoco te pregunta, te pone carcoma dentada, carcoma chatada. Son carcomas, chicos. Por eso yo no le hago mucha confusión con eso. Tribolio castaño, tribolio confuso. El tribolio es tribolio. Digamos, es de infestación secundaria, no importa qué clase de tribolio. Los gorgojos, ya sea de la harina, gorgojo del trigo, gorgojo del maíz, gorgojo de esto, son gorgojos, son de infestación primaria, destruyen el grano. Pro- Profe, el único que pone huevo dentro del grano es el gorgojo. Sí, de los insectos sí. Ningún otro más. Entonces. Especialmente el gorgojo del arroz, pero normalmente el gorgojo común pone los huevos dentro del grano. Bueno, origen de infestación de los insectos puede ser a campo, o sea que vengan atacados del campo, que venga el grano picado, que es muy común. Por vuelo a depósito, ya este vuelo a depósito puede ser del campo a depósito o de depósito a depósito. Y por material contaminado, una mala limpieza de los silos, malos tratamientos de los residuos. Yo limpié el silo todo y dejé toda la basura amontonada en una punta del acopio. Y ese material contaminado me termina contaminando los demás silos. Factores que afectan la vida de los insectos: temperatura, fundamental, chicos. La temperatura por arriba de 15 grados, los insectos tienen una vida plena. Por debajo de los 15 grados ya dejan de reproducirse. Por lo tanto, el insecto me queda el adulto nomás, que una vez que muera, no tengo nueva plaga. Por eso es importante llegar a los 15 grados, evitar que se reproduzca. Si puedo bajar más las temperaturas, mejor, porque lo voy a matar. Pero hasta 15 grados sería lo ideal. Temperatura óptima del insecto de 25 a 35 grados centígrados. Bueno, acá ustedes tienen algunas temperaturas, rango óptimo. Si ven, varían desde 23, la mínima, hasta 41, la mayor. Humedad, a mayor humedad, mayor va a ser el crecimiento del insecto, ya que el insecto no bebe agua, obtiene la humedad del grano. Por lo tanto, si yo le estoy dejando un grano húmedo, le estoy dejando una fuente de agua. Por lo tanto, a menor humedad va a ser mayor el control de insectos. Alimentos, bueno, causan daño, daño directo. Esto léanlo, chicos: el consumo, contaminación, calentamiento,
Bueno, los insectos son grandes distribuidores de hongo y microorganismos, para que tengan en cuenta. Transmisión de enfermedades, obligatoriedad de uso de insecticidas. Eso cuando tengo insectos, lo importante de no tener insectos es no usar insecticidas, ya que son costosos, tienen residuos que pueden llegar a ser tóxicos o no. Y además, si no aplico un control 100% de efectividad contra esa plaga, puedo llegar a causar la resistencia natural al insecticida, por lo tanto va a ser deficiente mi tratamiento. Hasta ahí con insectos. Ácaros, estos son arácnidos, no son insectos, parecen pequeñas garrapatas, si ustedes lo ven, tienen 8 patas en lugar de 6, son de muy inferior tamaño. Si el tamaño de un insecto es este circulito, el tamaño del ácaro es eso, para que tengan idea, la diferencia de tamaño entre uno y otro es muy notorio. El ácaro apenas se ve como un polvo blanco que se mueve en el grano. Causan prácticamente el mismo daño que los insectos. Prefieren siempre los ácaros los granos oleaginosos. Bueno, después tenemos los roedores. Acá sí, chicos, van a tener que estudiar bien los roedores. Existen 3 tipos de roedores que atacan los gatos, ¿no? Rata noruega o Ratu belgicus, acuérdense los nombres científicos, acá sí se lo van a tener que acordar. La rata negra o Ratus ratu y la laucha o Mus musculus. Normalmente Ratus ratu y Ratus noruego. Esta plaga se caracteriza por su gran poder de multiplicación y adaptación. Normalmente esta rata tiene 20 días de gestación y llega a tener entre 8 y 12 gazapos, o sea, ratoncitos. Entre 8 y 12 crías. Por eso son una plaga. Solamente en 20 días gestan y tienen entre 8 y 12 crías o gazapos. Pregunta de examen este dato. ¿Estamos? Bueno, después otra cosa que sabe preguntar acá es la rata común. El ratón común posee una extraordinaria movilidad, capacidad para pasar pequeños agujeros. Es omnívoro, o sea, come de todo, bastante resistente a la falta de agua. Prefiere los granos, puede consumir prácticamente, su actividad es nocturna. Eso con respecto al ratón común. Después tenemos la rata negra, es buena saltadora, trepadora y nadadora, de régimen omnívoro, resistente a la falta de agua, prefiere la semilla suculenta, fruta seca y bueno, su actividad también es nocturna. Y después la rata parda, o el Mus musculus, con menor aptitud de desplazamiento que la rata negra, buena nadadora, prefiere lugares húmedos y alimentos ricos en sustancia grasa. Es roedor de mayor nivel de consumo. Estamos hasta ahí, chicos, porque son preguntas que hacen. Hacen esta pregunta, Sí, te están las preguntas, preguntas estas. ¿cómo? Sí hay preguntas en los exámenes de las ratas, de la gestación sobre todo. Sí, y también te hacen unos cuadritos de doble entrada con estos datos acá, chicos. Por eso se las marco yo, porque lo tienen que saber. Ah, bueno, bueno. Por eso se los marco porque es importante, porque hay unos cuadritos de doble entrada que te ponen cuál es buena nadadora, trepadora. Aparte te pone rata negra en vez de ponerte ratus ratus. O te pone ratus ratus en vez de rata negra. Te ponen el nombre científico. Por eso le digo, chicos, aprendan a hacer los nombres científicos de las ratas. El Ratus albergicus, el Ratus ratu o rata negra, y la laucha común, que es el Mus musculus. El ratón pardo, como decía, ¿cuál sería la rata parda?
El ratón común, la lauchita doméstica, lo que nosotros conocemos como laucha, que es esta chiquitita acá. Ah, listo, listo. Porque después vos tenés las ratas o ratones que conocemos nosotros acá que son de mayor tamaño. Tenés el ratón común, que nosotros le decimos ratón, que es la rata noruega, que es la laucha grande. Después tenemos la rata negra, que es igual tamaño que la anterior, pero de color negro. Y después tenemos la rata parda o la lauchita doméstica, que es la chiquitita. Eso De sería las con tres, de las tres, ¿cuál es la peor? La que más daño causa. todas causan los mismos daños, digamos. Por ahí, por la cantidad que se multiplican en la lauchita doméstica, la más chiquita, pero todas causan el mismo daño. Por ahí, más que nada, la rata noruega o rata de alcantarilla eh, son muy comunes en los campos. Y el mayor problema que tienen todo esto en lo acopio, aparte de contaminar el grano y comernos el grano, el mayor problema tiene que también nos destruyen las instalaciones. Hacer roedores, están todo el día, tiene que estar masticando y por ahí nos mastican los cables y eso puede llegar a causar un cortocircuito. Por lo tanto, perdemos tiempo identificando el cortocircuito, en el mejor de los casos, o pueden llegar a causar un incendio. Por eso todas las ratas tienen que ser controladas. La de mayor problema y están todas ahí. Digamos, no hay una por encima de la otra. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta sobre ratas. No. No, no. Bueno, microorganismos. Nos vamos a centrar en los hongos y en los hongos, más que nada porque son los más importantes. Dentro de los hongos tenemos los hongos de campos que se desarrollan exclusivamente en el campo y entre ellos están el fusario que nos causa el calcinado, la alternaria que nos causa el germen negro en el trigo, pero que no se castiga, acuérdense que la alternaria no se castiga. Tenemos el tiletia, que es el carbón cubierto, después el ustilago, el carbón volador, tenemos el clavicis purpúrea, que sería el cornezuelo, tenemos también el esclerotinia, que sería el escleroto, todo eso son de campos. Importante que ustedes lo diferencien así, porque a veces preguntan cuáles son de campo y cuáles son de depósito. Fusario, alternaria, tiletia, ustilago, clavicis purpúrea, esclerotinia, de campo, serían los más importantes. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego tenemos los de depósitos, que son los Aspergillus y los Penicillium, siendo el más peligroso el Aspergillus porque tiene aflatoxina, igual que el Penicillium también causa otras micotoxinas. El Penicillium sp, que es el Penicillium más común, nosotros los conocemos como moho. El famoso moho pertenece a la familia de los penicillium. Bueno, eso es reproducción de los insectos, ¿no? Factores que afectan el crecimiento de los hongos. Importante, chicos, el hongo para que puedas crecer necesita humedad. Sin humedad no hay hongo. Es el principal factor. Tiene que haber una alta humedad para que se desarrollen los hongos. Es fundamental. Después la temperatura también es un factor, pero si ven, la temperatura varía entre 8 y 12 evolución lenta y 30, 35 la evolución, la óptima. La temperatura no es tan determinante, ya que a partir de los 8 grados centígrados, en cualquier momento del día, sea invierno, sea verano, se alcanza esa temperatura. Por lo tanto, la temperatura no sería un factor delimitante para el crecimiento de los hongos. Sí, el factor delimitante para el crecimiento de los hongos es la humedad. A mayor humedad, más rápido va a crecer el hongo. Por supuesto, y a mayor temperatura, si a esto le agrego que tiene más temperatura, me va a crecer el hongo. Pero en cambio, si tengo temperatura y no tengo humedad, el hongo no se me va a desarrollar. Sí o sí, un hongo necesita humedad para desarrollarse.
¿Se entendió? Sí. Bueno, la concentración de gases, chicos, en los hongos más o menos es muy parecida a lo de los granos. Mientras haya oxígeno, tiene una respiración normal. A falta de oxígeno, empiezan el proceso de fermentación. Estos hongos fermentando el grano. Los hongos, uno de los factores que facilita el hongo es la segregación, la cantidad de impurezas y el daño mecánico de los granos. Y un hongo en condiciones, en determinadas condiciones de crecimiento, si se ve muy afectado, empiezan a despedir al medio micotoxinas, que son metabolitos que producen los hongos y lo liberan. Estas micotoxinas suelen ser muy tóxicas para los animales monogástricos, causando gastroenteritis, disminución del crecimiento, falta de conversión de alimentos, falta de postura en los huevos. También puede causar cáncer, cirrosis hepática y otras enfermedades. Estas sustancias tóxicas, conocidas como micotoxina, son termoestables, por lo tanto son difíciles de eliminar con calor. Además, no presentan ni color, ni olor, ni sabor. O sea que son igual que el agua, son insípida, incolora e inolora. La única forma de determinarla es haciendo una evaluación por test de Lisa o algunas que son fluorescentes a través de una luz ultravioleta. Pero a simple vista no tienen color, tampoco van a tener olor, por lo tanto el grano no va a oler a nada y tampoco va a tener sabor a nada, por lo tanto no tienen sabor desagradable. Pregunta de examen. ¿Quedó claro? Después, otro apunte que tenemos acá es variables biológicas de los granos. Longevidad, que es la vida útil del grano. Cada grano, acuérdense que cuando lo cosechamos el grano está vivo, por eso respira, y va a tener una longevidad, un determinado tiempo de vida, que se puede ver afectado por factores intrínsecos, como son problemas metabólicos, alguna proteína, alguna degradación de proteína, destrucción de núcleos celulares, todo eso que va más que nada que ver con la parte biológica propia del grano, o sino con factores extrínsecos que pueden ser por alta humedad, ataque microorganismos, alta temperatura, o que esté fisurado el grano, eso también le baja la longevidad a los granos. La respiración del grano, como le dije hoy, absorbe oxígeno, libera dióxido de carbono, agua y calor, y en el caso que no tengan oxígeno, consumen dióxido de carbono y liberan alcohol y calor. Respiración, bueno, la respiración implica pérdida de peso, ganancia de humedad, incremento de dióxido de carbono y disminución de oxígeno. Los factores que afectan la respiración es la humedad, mientras más húmedo, más respira, la temperatura, mientras más alta la temperatura, mayor respira, concentración de gases. Si tengo oxígeno, va a respirar, va a mantener un ritmo de respiración normal. Si esta concentración de oxígeno disminuye, o sea que aumenta la concentración de dióxido de carbono, la respiración se ve afectada y disminuye. Y también la historia del grano, quiere decir cómo haya sido tratado ese grano, si fue manipulado bien o fue manipulado mal, va a respirar o menos y va a cambiar las condiciones, la longevidad de su vida. Bueno, esto acá no hace falta el cuadrito. Madurez post cosecha. Todo grano chico, una vez cosechado, tiene que tener una madurez en post cosecha. Quiere decir que este grano va a tardar una semana, 2 semanas o 3 semanas en tener su condición óptima de nutrientes. Eso sería la madurez post cosecha, que serían una síntesis de azúcar, proteína o materia grasa para determinar, acentuar
todos los nutrientes del grano. Germinación, chicos, lo único que tienen que tener en cuenta en la germinación que el factor delimitante es la humedad. Tiene que alcanzar un máximo de 30-36% de humedad, si no, no hay germinación. Control de plaga. Lo importante es control de plaga. Los podemos dividir entre preventivos y curativos. Los preventivos son o líquidos o sólidos, o sea, en forma de polvos. Esos son los preventivos. Tienen alto poder residual, prácticamente duran 180 días, un bajo costo, baja toxicidad y no requieren hermetismo. Esos son los preventivos. En cambio, los curativos normalmente tienen poco poder residual, o sea, un alto poder de volteo, son costosos, normalmente se necesitan que tengan hermeticidad en los silos para tratarlos. Y tienen normalmente alta toxicidad, aunque por muy poco tiempo, pero alta toxicidad. Uno de los más comunes es la fofina o la pastilla de Potosí. Método de acción de los insecticidas, más que nada lo de volteo, es de contacto, o sea que tocan al insecto, se le pegan al caparazón y lo matan por intoxicación, por ingestión, o sea cuando lo consumen, o al respirarlo por inhalación. En el caso de la fofina sería uno de inhalación. La fofina es un sólido que a temperatura y humedad ambiente se convierte libera un gas que es ácido, que es fofina, que eso es lo que termina siendo el control de plaga. Bueno, como le dije hoy, las formas principales de presentación, polvo líquidos. Los polvos y los líquidos son curativos, después líquidos emulsionables, gas licuado, y los sólidos que reaccionan a la humedad, como la fofina, son más que nada de control. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, después hay unos nuevos tipos de insecticidas que las tierras de diastomea se denominan así, realmente son unas algas que son tóxicas para los insectos, no así para los humanos o animales que son inocuas. Principio activo y clasificación, léanlo, pero nunca tomaron nada, chicos, realmente no se lo intenten memorizar, péguenle una leída por arriba. Control integral de insecto. Bueno, el control integral es cómo hacer un mejor uso de insecticida, no solamente es fumigar, sino que el control integral sería limpiar los depósitos continuamente, hacer un buen uso de los desechos, incinerarlo o hacer un tratamiento adecuado de esto para que no contaminen. Una vez al año, vaciar todos los silos, limpiarlos, usar un fumigante de alto poder residual y alto espectro como preventivo en el silo, no en el grano, sino cuando están en el silo, limpiar todo lo que es los galpones, celdas, barrer, rasquetear, destruir los residuos, como le dije. Eso más o menos sería un tratamiento completo, un tratamiento integral. Después tratamiento preventivo, es más o menos como dijimos, que son líquido o polvo. No hace falta saber esta fórmula, así que chicos, esta fórmula no la estudie. Tratamiento curativo, bueno, que es cuando la plaga ya se dio, que directamente son fumigantes o en forma de gases, como es la fofina. Tenemos ahí, bueno, esto no tiene sentido, las dosis. Bromuro de metilo, que es un gas licuado, un gas que viene en garrafa. La garrafa se ata normalmente, se abre y se tira dentro del silo y se deja fumigar. Todos estos gases tienen una particularidad, son más pesados que el preventivo, ¿no? oxígeno.
¿Cómo? ¿Ese es preventivo el, No, son todos la curativos. garrafa? ¿El bromuro de metilo? Es curativo la Ah, garrafa. El bromuro de metilo es curativo, no es está bien. preventivo. Echaste con el silo vacío. Claro, exacto. No, con el silo lleno se echa por arriba del silo. Los Ah, preventivos normalmente están por acá arriba, que está. Mercaltaptiol, deltametrina, pirimifosmetil. Esos son los preventivos. El está. mercaltaptiol y la deltametrina seguro. Y tierra de diastomea. Después la otra, la mayoría son Está curativos. bien. Tratamiento curativo, bueno, con fosfina, bromuro de metilo. Bueno, muchos de estos gases necesitan hermeticidad, o porque prácticamente sea silo sea hermético. Normalmente, si el silo es hermético, se lo ayuda con recirculación de aire, por lo tanto, el fumigante va a ser tomado por la toma de aire del mismo motor, del aireador, ¿no? Y va a recircular el aire varias veces por el silo, efectuando un mejor contacto del insecticida con el insecto, por lo tanto, teniendo un mayor eh, mayor poder de volteo. Eso normalmente se hace con los defumigantes en un circuito cerrado. Se lo ayuda mecánicamente a la fumigación. Esto es importante de los factores para los fumigantes que sean herméticos, que no tengan pérdida, porque si el silo no es hermético, este fumigante se me termina yendo a la atmósfera, por lo tanto baja su rendimiento. La temperatura, es muy importante tener en cuenta la temperatura. Cuanto menor es la temperatura, a mayor temperatura, menor sorción, o sea que el grano no absorbe tanto los gases, y mayor agitación de gas, por lo que difunde mejor. O sea, a una temperatura entre 10 y 35 grados sería una buena temperatura de aplicación de los fumigantes, y a menos 5 grados no conviene realizar esta aplicación. El estado de desarrollo de las plagas, ya que si se encuentra en estado de huevo o de pupa o ninfa, digamos, si son que atacan en forma de digestión, es muy difícil atacarlo. La forma de contacto, normalmente los huevos están protegidos, más que nada si por el gorgojo que lo pone dentro del grano, por lo tanto es diferente atacarlo, difícil atacarlo por contacto. Los más eficaces son los respiratorios, pero si está en forma de huevo todavía puede llegar a tener alguna resistencia. Concentración de dióxido de carbono también es importante tener en cuenta, ya que a mayor dióxido de carbono, mayor es la respiración de los insectos, ocurre al revés que los granos, mayor es la respiración de los insectos, más fácil es atacarlo con un fumigante. Roedores. Para controlar los roedores tenemos normalmente roencidas agudos que con una sola ingesta causa la muerte y roencida anticoagulante. Los anticoagulantes tenemos de primera generación y segunda generación. Los de primera generación quedaron prohibidos porque directamente no tenían cura, como la warfina, cumarina, todo eso no tienen antídotos, por lo tanto lo prohibieron. Y hay de segundo anticoagulante de segunda generación que son muy efectivos, tienen el 100% de mortalidad entre 10 mortalidad en 10 días. O sea, con unas pocas ingestas logra matar. Esos son los anticoagulantes. Y los agudos, lo de rencida agudo es con una sola ingesta. Pregunta de examen. El rencida agudo, ¿cuánta ingesta tiene que tener? Una, El anticoagulante puede tener varias ingestas. varias ingestas. Porque el anticoagulante lo que hace es que el ratón no relacione el alimento con la muerte. Ok, El MEDE, el agudo, claro. pasa, si te comen el rodencida agudo, lo relacionan directamente con la muerte y el ratón no te lo come más. Es muy difícil que te lo vuelva a comer. A ver, la colonia hace saber que
Que no que eso lo causa la coman porque se muerte. muere. Exactamente. El MEDE, Claro. el anticoagulante, ¿no? Al pasar 5, 10, 7, 8 días, no logran relacionar la colonia, la muerte, con el alimento. O sea que la forma más eficaz de controlarla sería con los anticoagulantes, que son los que se utilizan normalmente hoy en día en todos los acopios. Además de los métodos no químicos, métodos físicos, como por ejemplo las trampas de pegamento, las trampas comunes de ratones, el control biológico, animales, gatos, perros, bueno, algunos fumigantes como fofina que se les sabe tirar dentro de las madrigueras, y el control integral de roedores que tiene, que va de sellar las puertas, una buena limpieza, cubrir las cuevas, taparle el acceso a la alimentación, pintar las paredes de blanco, por lo menos los primeros 60 centímetros, ya que el roedor, el color blanco, lo ciega. Por lo tanto, si ustedes ven los hilos, la mayoría de los hilos abajo están pintados de blanco, es por eso, para un control de roedor. Monitorear si se ven, no se ven roedores, si se encuentran muertos. Y eso sería lo principal en el control de plagas. Más que nada en roedores. Con eso terminaría roedor. ¿Estamos hasta ahí? Empleo seguro y eficaz de plaguicida. Control, transporte, almacenamiento de plaguicida, toxicidad de plaguicida. Bueno, chicos, lo que tienen que saber de esto, que la etiqueta de los plaguicidas o el marbete trae toda la información. Doxy, tipo de tóxico, número de emergencia, si es inflamable o no inflamable, fecha de vencimiento, todo está en el marbete, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Que es la pregunta relacionada que hacen con todo esto, por eso no voy a ahondar en el tema. Peguen una leída, por la duda, pero más que eso no han preguntado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde estaban? ¿Cómo? Las instrucciones. Marbete, Malbec. ¿Cómo se etiqueta. llamaban? Marbet. Marbete o etiqueta, es lo mismo. Listo. Bueno, TAS, nunca preguntaron nada del TAS, es el tiempo de almacenamiento seguro. Esto se basa en la temperatura y humedad de los granos y los días que sin aireación ni ningún manipuleo el grano puede estar sin perder más del 1%, más del 1% de su calidad. Bueno, acá está, no sea mayor al 0,5%, que el trigo no mantenga, que lo mantenga buen gluten, que no supere el 3% la acidez, etc. Eso sería el TAS. Tiempo de almacenamiento seguro, son estudio empírico, nunca preguntaron nada, siempre lo tuvieron, Son no es tablas. necesario que se sepan las tablas ni nada, chicos, son tablas. Por lo menos tengan el concepto por la duda si llegan a preguntar. El TAS es el tiempo de almacenamiento seguro que se hace estudio del grano bajo determinadas condiciones de humedad y temperatura. Nada más, no tienen en cuenta dañado, no tienen en cuenta materia extraña, ni aireación, ni nada por el estilo. Solamente humedad y temperatura del grano al momento de ser almacenado. Y acá, conservación de grano, legislación. Bueno, uso de plaguicida, prohibición de fumigante en carga, granos coloreados. Preguntan chicos sobre granos coloreados, ¿qué se debe hacer? En el momento de recibir granos coloreados se rechaza automáticamente y se deja el camión a disposición del SENASA, que el SENASA va a ser quien determine a dónde va a terminar ese grano. Si va a ir a alimento balanceado, a extracción de aceite, a semilla, eso lo va a determinar el SENASA. Ustedes como perito lo único que hacen es rechazar el cargamento por presencia de granos coloreados. ¿Cuántos granos coloreados tiene que haber en la muestra? 1 o medio grano coloreado ya es motivo de rechazo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este grano coloreado normalmente se debe a presencia de
cura grano, que es en el proceso de curación para semilla, y que suele ser tóxico ya que muchas veces son fungicidas que se le echan a los granos para evitar que sean consumidos por los hongos en el momento de germinar. La semilla, ¿no? Exactamente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a la parte de conservación 2. Lo importante, lo voy a ir, conservación de grano, calentamiento espontáneo, termometría y control de dióxido de carbono. Calentamiento espontáneo. Puede haber dos causas. Alta temperatura de grano, o sea que se haya cosechado el grano con alta temperatura. Normalmente esto ocurre con el trigo, que se cosecha en diciembre, puede llegar a tener hasta 35 grados centígrados. Si yo deposito ese trigo tal cual, lo agarré en un silo y nunca lo enfrié, nunca lo aireé, esta temperatura me va a seguir aumentando, causando el deterioro del grano. Siempre voy a tener que enfriar el grano en verano para evitar el aumento de temperatura. ¿Estamos? Ese sería el calentamiento espontáneo por temperatura, y el otro puede ser un calentamiento espontáneo por humedad, que esté húmedo el grano. A estar húmedo el grano, este automáticamente entra a respirar más, al respirar más entra a calentarse y entra a aumentar la temperatura. Este también es como calentamiento espontáneo por humedad. Microorganismos, también hay calentamiento espontáneo por microorganismos e insectos, que normalmente estos suelen estar enfocados. Si yo tengo el silo, voy a tener focos de insectos y de microorganismos. En cambio de humedad, suele verse franjas porque eché un camión húmedo, o igual que arriba el de calentamiento, también suelen haberse franjas por calentamiento espontáneo. Medición de temperatura se hace a través de termocupla. Pueden ser móvil o fijo, normalmente ya se usan todo módulo fijo. Cantidad de cable, bueno, eso no, chicos. Yo para no andar en temas que no tienen sentido. Control de dióxido de carbono en silos bolsa, tampoco tiene sentido. Después acá tenemos empleo de ozono, tampoco, porque son temas que nosotros le ponemos. Aireación, sí, es importante la aireación. Aireación de los granos. La aireación es un método que se utiliza y que vino a cambiar el trasile. Antes, como no había aireación, nosotros tendríamos que trasilar los granos. Pasábamos los granos a través del aire de un silo al otro. Eso sería el trasile. Necesitábamos utilizar todo el equipamiento de la planta, noria y sistema de movimiento de grano, y hoy en día solamente con la aireación ya nos lo alcanza. Pregunta de examen, porque por ahí saben preguntar la aireación a qué viene a modificar. Queda ante el trasile. La aireación tenemos como objetivo enfriar el grano, unificar temperatura, remover olores, ayudar a la fumigación, mantener el grano húmedo en cortos periodos de tiempo o disminuir algunos puntos de humedad. Esto sería secado en silo. El caudal, acá es punto importante, caudal de aire según los objetivos de la aireación. El caudal de aire depende de la presión estática a vencer y el volumen. Elementos de equipo de aireación, ventiladores, axiales o a paleta, que serían como los ventiladores de techo. Estos normalmente son de poco caudal y poca presión, por lo tanto solamente sirven para un mínimo mantenimiento del grano. Los axiales o centrífugos, que son de alto caudal y alta presión, que estos ya son los de acondicionamiento por excelencia. Acá, para acertar una elección del ventilador, se debe tener en cuenta caudal de aire necesario y presión estática al vencer. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Un axial o un
perdón, un axial o un radial. Y también, para tener en cuenta, el caudal necesario varía en función de el volumen, tipo de grano, asimismo como el objetivo de la aireación, la presión estática a vencer, el tipo de grano y la altura del mismo depósito. Estos, chicos, son preguntas de examen que se necesita tener en cuenta. Caudal de aire necesario, presión estática, y el caudal va en función del volumen, tipo de grano y objetivo del aire. ¿Estamos hasta ahí? Sí, que sería el de paleta, el de paleta no, el otro, ¿no? El radial, Tiene el de más mejor. fuerza. Está bien, Exactamente. sí. El axial no, sino el radial, el de mayor fuerza, de mayor caudal y presión. Sí. Bueno, conducto de conexión, esto nunca lo preguntaron, conducto de aireación perforado. Léanlo, chicos, por la duda que pregunten, no es difícil. Conducto de aireación vertical, a equipos portátiles no entra directamente. Principio de manejo, bueno, hay dos tipos de aireación, esto se lo explico por las dudas. Una es el insuflado o aire ascendente, que es cuando va hacia arriba el aire. Esto normalmente se utiliza cuando se va a seguir agregando granos dentro del silo, ya que si tengo granos secos, yo le tiro granos húmedos, los puedo secar 1 o 2 puntos con aireación, ¿no? Con abundante aireación, y siempre tiene que ser en sentido hacia arriba. O en el caso que esté caliente, vamos a poner un caso más común, que es cuando en un silo tengo grano seco, estoy secando, estoy tirando de la secadora al silo, y tiro grano caliente de la secadora. El sentido del aire tiene que ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque así yo voy enfriando el grano de abajo hacia arriba y sé cuándo termino de enfriar mi grano. ¿Qué pasa que si yo hago el sentido contrario? De abajo, de arriba hacia Calentarlo abajo. acá. Estoy calentando el grano frío, digamos, y estoy causando un problema, porque estoy arrastrando humedad, esta humedad se me puede depositar abajo y puedo causar un daño. En cambio así, si expulso el aire caliente hacia arriba, también estoy sacando la humedad hacia la parte atmosférica del silo, hacia la atmósfera, quiero decir. ¿Se entendió? Sí. Bueno, y, y el flujo descendente, o sea, de arriba hacia abajo, normalmente se utiliza cuando ya el grano está frío, está acondicionado, todo eso. Se utiliza normalmente para unificar temperatura, airear el grano, ayudar a la fumigación. Se utiliza normalmente el sentido inverso, de arriba hacia abajo, ya que de arriba hacia abajo la presión estática a vencer es mucho menor, por lo tanto, prendiendo el equipo va a ser menos fuerza y va a airear mejor el grano, pero solamente es para cuestiones de mantenimiento del grano y no de acondicionamiento. Y ahora que digo acondicionamiento, chicos, tengan en cuenta algo. La mejor calidad del grano es en el momento que lo recibo. El acondicionamiento o la conservación del grano no me mejora la calidad, sí me la mantiene. Porque si el grano vino dañado, va a seguir dañado. Si el grano vino picado, va a seguir picado. Lo que hago yo con el acondicionamiento y la conservación es conservar esa calidad. O sea, que esa calidad en el tiempo sea la misma o se me deteriore muy poquita. Pero nunca voy a poder mejorar la calidad desde el momento de la calidad de recibo. ¿Queda claro? Porque hay una pregunta que es así, si puedo mejorar la calidad de un grano. No la puedo mejorar, sí la puedo mantener. ¿Queda claro? Está bien.
Jorge, Por- te corto un segundo. Me tengo Sí. que ir, pero hay un ejercicio en el integrador 5 que no me salió. Hay uno que es de cubicaje y el otro que no me acuerdo si es de mezcla o promedio ponderado. Si me hacen el favor que lo logran explicar, mañana cuando suban la clase escucho esa parte porque Eso el está en ejercicio que recibo y no lo almacenamiento. entendí. Lo explicó Jean Maxi. Sí, era Si no, ese. ¿vos tenés mi número de teléfono? Tenés razón. Sí, 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 lo tengo. Bueno, Te lo mando cualquier cosa después. mándamelo al WhatsApp, por favor. Así lo miro. Dale, Mándamelo al Jorge. WhatsApp. Dale, Mejor. disculpa, un besito. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, estamos ahí con la aireación, chicos. Bueno, enfriamiento del granel, eso va de acuerdo a la aireación, lo que expliqué recién. El mantenimiento, acondicionamiento del grano. El gráfico de Bevekia, que a mí tanto me gusta, no entra. Ah, No, no entra el gráfico de Bestia. Yo creo que un ¿Cuál es la perito superficie gráfica? lo tiene que saber sí o sí este gráfico. Pero bueno, no entran en los exámenes. Eso más o menos para que tengan en cuenta en aireación. Refrigeración, chicos, no entra directamente porque no está en programa, lo ponemos nosotros para que sepan que hay equipos refrigerantes de aire acondicionado que se le ponen a los hilos y que mejora la calidad de los granos. Por ahí acá en Argentina no son muy usados, ya que tenemos gran variedad de clima. Sí son muy usados en semilleros, porque los semilleros sí usan los equipos de refrigeración. ¿Estamos hasta ahí? sí. Bueno, secado del grano, chicos. Secado, lo más importante que tiene que tener, bueno, una cosecha anticipada, por eso está la conservación, ¿no? El grano se cosecha húmedo, con la cosecha anticipada se hace un mejor uso de la máquina cosechadora, un mejor uso de la máquina secadora, ya que la empiezo a utilizar antes, por lo tanto la voy a poder utilizar durante más tiempo. Aumenta el rendimiento, esto lo hago evitando el vuelco de las plantas y el ataque de insectos. Permite desocupar el lote antes. Se lo digo, chicos, porque saben, han preguntado de esto. En los primeros exámenes se pueden obtener mejores precios, se puede hacer un mejor aprovechamiento de la máquina cosechadora y secadora, se tiene menos problema con la disponibilidad en el almacenamiento, eso es verdad, para que tengan en cuenta. Principio del secado, realmente lo que seca el grano es la baja humedad del aire, no es el aire caliente, ya que el aire caliente tiene un mayor poder de retención de agua. Este, al ser calentado, la humedad ambiental, la humedad relativa, es siempre constante. A aumentar la temperatura, esta humedad relativa baja, este aire seco y caliente pasa por el grano y absorbe la humedad excedente del grano. Lo que seca el grano realmente es es el aire seco, no tanto así en la temperatura del aire. ¿Queda claro? Sí. Bueno, la temperatura óptima de secado es cuando el grano no pasa los 45 grados centígrados, 50 a lo sumo si va a ser utilizado como grano. Si va a ser utilizado como semilla, no tiene que pasar el 40, la temperatura del grano no puede pasar los 40 grados centígrados. Siendo la óptima 36, 37 grados centígrados como mucho. Para que quede claro eso. Eso era lo del cuadrito, que estaba bárbaro. Este cuadrito acá de secado, el porcentaje de humedad que se le puede sacar como mucho al maíz, sorgo y girasol, 5%. Trigo para molienda, 4%. Soja, 3%. Cereales, semilla, el 3%. Cebada para material, 2%. Y el arroz, del 1 al 3% aproximadamente, el arroz. ¿Estamos, chicos? Esos serían los porcentajes óptimos para eliminar humedad del grano. ¿Saben preguntar algo así? Por eso se lo
nombro. Acá está. Bueno, secadora estática, léanlo, pero no han preguntado. El secado en silo tampoco. El secado en secadoras Torres sí. Han preguntado si elimino la tercera parte, si convierto toda la secadora directamente en calor. Hago un mejor uso de la secadora. Léanlo. A eso está, chico. Porque ahora el próximo módulo, los próximos 20 minutos, 40 minutos que nos quedan, voy a hacer uso para hacer uno o dos exámenes. Por eso se lo digo rápido acá. Acá tienen otro máximo de temperatura, más completo que el anterior. Es importante, no sé si es que se lo memoricen, pero sí que lo lean y tengan una noción. Que las semillas, cuando le dice para semillas que no tiene que pasar el 40%, eso ya está bien. Velocidad de secado es lo que vimos recién ahí. Y esto no, cómo se utiliza el flujo continuo, todo eso, ¿no? Sistema combinado. Léanlo en esto de sistema combinado, por ahí creo que han preguntado una vez. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, que se lo dije hoy antes, que una temperatura brusca de secado me deteriora el almidón, me deteriora las proteínas y me baja la calidad del aceite. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahí está todo explicado, separado en maíz, girasol y soja. Yo se le hice un resumen de los 3 granos juntos, que más o menos con eso ya estarían para la pregunta que hacen ellos. Capacidad de almacenamiento, me fui a la última unidad. Acá no entra nada de capacidad de almacenamiento del país. No han preguntado nada. Normalmente si llegan a preguntar es más o menos aproximadamente el 80-85% de la capacidad total de la producción hoy en día, y que ese porcentaje, bueno, llega al 100%, un poco, llega al 100% con los silobolsas. Tema microorganismos. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Sí. Bueno, acá está. Se pueden identificar los hongos de campo y de depósito, lo mismo que hoy, pero más extendido. Acá aparecen lo otro que le dije hoy: Fusario, Alternaria, Tiletia, Ustilago, Clavicis purpurea y Esclerotinia, que hoy se lo nombré. Acá ya están todo definidos. Aspergillus y Penicillium en el depósito. Factores que afectan, principalmente la humedad, muy parecida a la unidad anterior, concentración de gases, almacenamiento, Casi lo mismo. micotoxinas. Es muy parecido, chicos, sí. Y acá, ¿a dónde diferencia? Principales micotoxinas. Esto sí, chicos, se lo van a tener que aprender. Aflatoxinas. La aflatoxina normalmente son G1, G2, B1 y B2. Esas son las aflatoxinas. La produce el Aspergillus flavus normalmente y se encuentran en maíz, maní. Principalmente son estos dos cultivos los principales. Ocratoxina. Fíjense, chicos, el nombre de las toxinas son muy parecidas a los nombres de los hongos. Ocratoxina, Aspergillus crassus. Son prácticamente, ya te está diciendo qué toxina hacen. Bueno, esta no. La cearalenona la produce el Fusario gramineum, no Fusario colmurum. Eso se la van a tener que aprender. El DOM, la dioxibanidol. Normalmente los fusarios, pongan el fusario u otro fusario, normalmente aparece como fusario. Pantulina, el Penicillium patolum. Fíjense que los nombres son muy parecidos, por eso le digo. Bueno, y acá no. Alcaloide de ergot son los Clavicis purpurea o cornezuelo. Eso sí, lo van a tener que leer, chicos, y acordárselo. Este cuadrito sí. Lo van a tener que leer. Prevención y ¿Lo puedo tirar control. un cachito así se ve completo? Lo tienen en los apuntes, chicos. Eso sí, ténganlo en cuenta y léanlo bien a ese cuadrito. Quería apurarme para llegar a esta parte porque han preguntado varias cosas de esto. Y tengan en cuenta,
o le preguntan acá, o en producción y cultivo. Porque producción y cultivo también preguntan bastante sobre estos hongos. O que son las micotoxinas. Saben preguntar en cualquiera de las dos materias, tanto en producción y cultivo como en conservación. Y a ver acá abajo que tengo, prevención y control. Bueno, post cosecha, pre cosecha, desintoxicación. No, esto no. Esto si quieren léanlo, chicos, pero han preguntado muy poco. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo apunte de conservación y cultivo. Ustedes, chicos, es algo así a donde van a tener que rendir. En medio acá salir de Terra, le va a salir el loguito de la Escuela de Recibidores de Buenos Aires y Bahía Blanca. Le van a preguntar otro dato acá, aparte de salir de su correo. Le va a salir nombre, apellido, DNI, y van a tener que completar antes de arrancar cada examen. Bueno, ustedes ya rindieron el otro día, por lo tanto más o menos saben la metodología. Va a ser igual. Bueno, y acá yo la tengo con autocorrección a estos exámenes, por lo tanto lo único que tengo que hacer es responderlo. Ahí está, ¿lo pueden ver bien? Vamos a ir respondiendo más o menos las preguntas que terminamos de explicar recién. Una de las preguntas es, ¿qué es característica de ROE de toxicidad aguda? Y cuando dijimos aguda era con una sola ingesta. Después tenemos acá, usted como perito tiene que asesorar a un acopio en relación a la elección del ventilador correcto. Indique qué tendría en cuenta. Presión estática a vencer, caudal a vencer, caudal y presión estática, o ninguna es correcta. ¿Ustedes cuál dicen que es correcta? Tercera, caudal de aireación y presión estática. Muy bien. Presión estática y caudal. La 2. Fíjense en que la siguiente es parecida. Para realizar la elección del ventilador, señale verdadero o falso la siguiente afirmación. El caudal necesario varía en función del volumen y tipo de grano, así como el objetivo de la aireación y número de ventiladores. Es verdadera, chicos, porque para elegir un ventilador, o sea, elegir el caudal que voy a necesitar, voy a tener que tener en cuenta el volumen del silo, el tipo de grano que voy a almacenar, porque el tipo de grano me varía la porosidad, por lo tanto me varía la presión estática al vencer, el objetivo, si va a ser solamente para mantenimiento, que con una baja caudal lo necesito, si va a ser alto caudal, por ejemplo en el momento de conservación, y el número de ventiladores. No es lo mismo colocar un ventilador que colocar 7 ventiladores al mismo silo. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Esto, el secado en el maíz convencional violento, produce bajo rendimiento de aceite, baja viscosidad en el almidón, endurecimiento de las proteínas, verdadero. Acuérdense en que siempre el secado violento va a producir bajo rendimiento de aceite, viscosidad y endurecimiento de la proteína o desnaturalización de proteínas, también se puede denominar así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Duda en estas 3, 4 que vamos respondiendo? Listo. Señal verdadero o falso, la fluidez. Es mayor cuando el grano es redondo y el tegumento liso. Hasta ahí es verdad. Se relaciona con el ángulo de reposo que será mayor a mayor fluidez. Hasta ahí es falso. Es mayor a menor fluidez. Por lo tanto, la pregunta es falsa. Tiene una parte que es verdadera, que a mayor fluidez el ángulo es más redondo y el tegumento es liso. Pero el ángulo de reposo será menor a mayor fluidez. Hongo son la causa de. Esta pregunta hace referencia a qué factor me causan los hongos. Y como le dije antes, el factor por excelencia que me causa los hongos es la alta humedad. Si no hay humedad, no hay hongos en el granel. Condición de equilibrio del silo bolsa. Concentración mayor de oxígeno, no, el oxígeno entra a disminuir por la respiración, por lo tanto ninguna de las dos primeras es. Concentración de nitrógeno es menor, no, porque no se consume el nitrógeno. Sí, es esta, la concentración de dióxido es mayor de dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, perdón, y nitrógeno es mayor,
y baja la concentración del oxígeno. Esa sería la respuesta correcta. Indique la temperatura y humedad ideal para la reproducción y multiplicación de insectos. Como le dije, son temperaturas de verano, menor a 20 grados centígrados y humedad relativa 30%. Es muy baja la humedad relativa del 30%. Y no es de verano la temperatura. 25 y 35 grados son de verano y una humedad relativa entre 60 y 70% está bien. Menos de 15 grados es de invierno y ni hablar con menos de 5 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es de 25 a 35 grados centígrados. Indique cuál de las etapas de los granos almacenados coloca el huevo. Bueno, qué gorgojo, qué insecto coloca huevos dentro del grano. Como le dije hoy, son los gorgojos. En este caso, el gorgojo del arroz. Y acá, chicos, aparte del gorgojo del arroz, lo único que son difectación primaria, de todo lo que le nombra acá, porque por ahí ponen lo mismo y te preguntan cuál es primario y cuál es secundario, que ahí sí tenés varias opciones para marcar. La palomita de los cereales y el gorgojo son primarias, carcoma, brucho y tribolio son secundarias. Señale la respuesta correcta. Los granos, como producto de la respiración, eliminan dióxido de carbón, calor y agua. Eso es clásico. ¿Verdadero o falso? La segregación tiene grande implicancia en el desarrollo de insectos, hongo, el ritmo respiratorio de los hongos, la aireación y la fumigación. Verdadero, ya que la segregación, que si se va hacia los costados, ahí me facilita el crecimiento de insectos, el crecimiento de los hongos, me aumenta el ritmo respiratorio de los granos contra las paredes, me dificulta la aireación y me dificulta la fumigación. Por lo tanto, es verdadero. Luides, indique verdadero o falso. Los ángulos de caída son de 35 grados para grano seco, es verdadero, excepto girasol. 45 grados grano húmedo y girasol seco, también es verdadero. Y 60 grados girasol húmedo. Son verdaderos. Aparte de girasol, se lo pueden preguntar con arroz, que son los mismos ángulos. Microorganismo, señale la respuesta correcta. La proliferación de hongos solo depende de la presencia de impureza, materia extraña e insectos. No depende de la concentración de humedad. Alternaria es el principal hongo productor de micotoxina. No, la alternaria no produce micotoxina. Alternaria y fusario son solo de campo. No, la alternaria sí, pero el fusario es de almacenamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es: los hongos producen elevación de temperatura, ya que es un microorganismo, donde hay microorganismos creciendo. Acuérdense en que tengo elevada temperatura, me aumenta la temperatura, me aumenta la humedad, y eso, a través de la respiración, producen agua que segregan al medio. Señale cuáles son las plagas de infestación primaria. Palomita de los cereales es la única respuesta correcta, ya que polilla de la fruta seca, carcomas, tanto sea achatada o dentada, y el tribolio son secundarias. Y acá pueden marcar varias. Pueden marcar varias. Cuando están así cuadrados pueden marcar varias. Cuando es redondo pueden marcar una sola. Tengan en cuenta eso por las dudas. Indiquen qué característica no corresponde a un tratamiento preventivo del grano. ¿Es más económico? Sí, un tratamiento preventivo tiene que ser económico. ¿Se utiliza el insecticida líquido y polvo? También, se lo dije hace un ratito. No requiere hermeticidad, ¿verdad? Hacer líquido y polvo no requiere hermeticidad. Mayor peligrosidad, no. Normalmente los tratamientos preventivos son de banda azul o banda verde, por lo tanto son muy pocos peligrosos y muy poco tóxicos, y tienen una protección residual, si es verdad, normalmente actúan hasta 180 días una vez aplicado. O sea, la que no estaría correcta acá es mayor peligrosidad. El marbete o etiqueta de un insecticida indica dosis, concentración, peligrosidad, clase de toxina, centro de atención de intoxicación, fecha de vencimiento, si es, no es inflamable, etc. Verdadero.
se lo dije hoy cuando vimos. Micotoxina, señale la opción incorrecta. Las micotoxinas se destruyen fácilmente con calor. Esa es la incorrecta. No, las micotoxinas son termoestables, por lo tanto no se destruyen fácilmente con el calor. Son sensibles a la micotoxina en los animales jóvenes y monogástricos, verdadero. La aflatoxina es producida por el Aspergillus flavus, verdadero, por eso viene el nombre afla. A de Aspergillus, fla de flavus. Aflatoxinas. Y B1, G1, B2 y G2 son aflatoxinas. Sí, eso se lo corregí. Bueno, roedores, señale la opción correcta. Aparición cada 6 meses. No, 6 meses es un montón. Tiempo de gestación no serían plagas si tardarían tanto. La aparición se hace cada 20 días y de 8 a 12 gazapos por parición, o sea, de 8 a 12 crías por parición. Por eso se la marqué en el apunte para que ustedes lo completen. ¿Duda hasta acá? Indiquen si esta afirmación es verdadera o falsa. La producción de granos germinados es consecuencia de un almacenamiento incorrecto. La temperatura es el principal factor que la favorece. Ocurre en la parte superior de los granos. ¿Verdadero o falso? Falso, porque lo que necesitamos es humedad, no temperatura. Acuérdense que la humedad es el principal factor de los granos brotados, porque puedo tener la temperatura de brotación, pero si no tengo humedad no me van a brotar los granos. Y la temperatura normalmente de brotación de los granos, Profe, sí, decime. ayer el profesor Máximo nos dijo que también era falsa, pero la encuesta la tomaba como verdadera. Porque está mal corregida. Hicimos un par de exámenes y aparecía esta pregunta. Claro, lo que pasa que yo mandé la corrección y se ve que Ignacio no hizo tiempo a corregirlos todavía. Porque somos humanos, por ahí yo mando un archivo corregido y por ahí se confundió y cargó la del alumno y estaba mal corregida y quedó en el sistema así. Yo le mandé la corrección correcta y todavía no la corrigió. Es falsa. Por la duda para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y acá la última, indiquen verdadero o falso. En soja y girasol el secado violento produce descascarado de grano, se altera la concentración de hidrato de carbono y aceite. Verdadero.